Buenas tardes a todos y bienvenidos sean a una sesión más, a una de las últimas sesiones de esta Semana Iberoamericana de Educación Global, un evento organizado por AFS, Programas Interculturales, y por ALEI, la Alianza Latinoamericana de Aprendizaje Intercultural. Hoy es 5 de junio y le agradecemos a todos por su participación e inscripción en este segundo panel de directores denominado ¿Cómo gestionar una escuela en una realidad inédita? En el día de hoy nos estarán acompañando 3 directores de Iberoamérica para darnos sus comentarios de cómo han podido gestionar esta escuela en esta realidad que nos ha agarrado desprevenidos a todos. Ellos son Mariela Valverde Porras, que nos está acompañando desde Costa Rica, el Fray Jorge Howard, que nos está acompañando desde Panamá, y desde México tenemos a Israel Aranda Navarrete. Antes de empezar y dar inicio a esta sesión, quiero que todos conozcan un poco más de qué es AFS. AFS es una organización no gubernamental, sin fines de lucro y de base voluntaria, cuya misión es formar ciudadanos globales a través de experiencias interculturales que son transformadoras. AFS impacta la vida de miles de personas año tras año con un aprendizaje que dura para toda la vida. Para conocer un poco más de este impacto que tiene AFS a nivel mundial, les dejo este mapa donde pueden ver todos los puntos violeta, son las oficinas de AFS en todo el mundo. Tenemos 60 oficinas, contamos con el apoyo de más de 50.000 voluntarios e impactamos la vida de más de 12.000 participantes y más de 8.500 familias anfitrionas por año. Además de que contamos con 5.000 alianzas con comunidades educativas y año a año AFS hace un valioso aporte en materia de becas. Para continuar, queremos agradecer a todas esas instituciones que de manera muy generosa han permitido que esta Semana Iberoamericana de Educación Global se haya llevado a cabo, y también queremos agradecer a las organizaciones gubernamentales de la Argentina que la han declarado de interés educativo. También, para continuar, queremos que la audiencia, estas 150 personas que se nos están conectando el día de hoy, conozcan un poco más o se familiaricen con la plataforma que estaremos utilizando. En este caso es Zoom. Esta plataforma, en esta modalidad que vamos a usarla hoy, que es modalidad webinar, todos los micrófonos se encuentran apagados, por lo cual la interacción con los panelistas será a través del chat y el panel de preguntas. Ya vi que están utilizando bastante el chat. En el panel de preguntas también nos pueden dejar todas esas interrogantes o todas esas consultas que les surjan y que quieran que nuestros panelistas la vayan respondiendo a medida que avanza la sesión. También les comento que esta sesión está siendo grabada, por lo cual al finalizar la misma se les enviará vía correo electrónico. Ahora, un placer para mí presentar también a quien será la moderadora de esta sesión el día de hoy. Ella es Victoria Soto. Victoria nos está acompañando desde Costa Rica. Victoria es socióloga y educadora, es ex participante y voluntaria de AFS desde hace 2 décadas. Es también miembro de la Junta Directiva de AFS Costa Rica y fue su presidenta por 3 años hasta hace unos pocos días. Es también integrante de la Comisión Educativa de la Alianza Latinoamericana de Aprendizaje Intercultural. Para que conozcan un poco quiénes son estos directores del día de hoy, Mariela Valverde Porras es directora del Colegio Técnico Profesional San Pablo de León Cortés en Costa Rica. El Fray Jorge Howard es director del Colegio San Francisco de Asís en Panamá. Y Israel Aranda Navarrete es director de la preparatoria IPEF en Toluca, México. Un placer para mí darles la bienvenida, la más cálida bienvenida a todos, y bueno, les cedo la palabra a Victoria para que dé continuidad a este panel de directores. Muchas gracias, Ángel. Buenas tardes a todos y todas. Un placer saludarles desde Cartago, Costa Rica. Creo que vamos a tener una hora sumamente enriquecedora, llena de experiencias desde la gestión educativa de 3 entornos educativos muy diferentes. Uno en México, en la ciudad de Toluca, otro en Costa Rica, en las montañas del Valle Central, y otro en la provincia de Chiriquí, concretamente en la ciudad de David, en Panamá.
pero no quisiera iniciar sin antes hacer el recordatorio que es muy importante, la efemérides que se celebra el día de hoy, que es el Día Mundial del Medio Ambiente. Y ya que estamos en un ambiente de docencia, es muy importante no solo recordarlo como fecha fundamental, sino más bien cómo es que hemos venido colaborando en este nuevo entorno en el que nos ha colocado la pandemia, el tema de tener una armonización o al menos procurar tener un relacionamiento más justo y más amoroso con el ambiente. Dicho esto, también vale la pena decir que el conglomerado que tenemos hoy de panelistas provienen de una región muy particular del continente americano, que es lo que nosotros llamamos Mesoamérica, ¿no? Desde México hasta una parte de Panamá, estamos también compartiendo no solo la diversidad de la riqueza cultural, sino también la diversidad de la naturaleza. Y para empezar a familiarizarnos con esos entornos, les voy a solicitar a cada uno de los panelistas que por favor brevemente nos cuenten un poco cuál es el contexto de dónde vienen, refiriéndose a la comunidad educativa que tienen, qué tipo de colegio es o secundaria, porque cada país tiene un poquito nombres diferentes, cuántos alumnos, en fin, que nos hagan un poco ubicarnos a quienes estamos participando esta tarde, de imaginarnos al menos el escenario de cada uno de sus contextos de las comunidades educativas. En esta ocasión vamos a ir bajando de México a Panamá, entonces inicialmente le doy la palabra a Israel para que nos cuente un poco sobre ese entorno educativo en Toluca. Adelante. Gracias. Nuevamente buenas tardes a todos. Pues efectivamente un servidor, Israel Aranda, soy director de una preparatoria de corte o de índole privada que se encuentra aquí en México, en la parte central. Estamos a menos de 1 hora de la Ciudad de México, que es nuestra ciudad capital. Por lo tanto, tenemos pues un contexto relativamente desarrollado, bastante desarrollado para los estándares del país. Toluca, la ciudad donde radicamos, es la capital de esta provincia o de este estado. En México les llamamos estados. El Estado de México es la entidad más poblada del país. Por lo tanto, el reto educativo que tenemos por tener una de las poblaciones más elevadas, sobre todo en jóvenes y en niños, pues es muy grande. Aquí en Toluca además somos sede de centros industriales y de servicios muy grandes, además de ser un centro administrativo por tratarse de la capital del estado. Efectivamente, el instituto en el que yo laboro se llama IPEF, siglas que corresponden a Instituto Profesional en la Enseñanza y Formación Humana. En IPEF actualmente, orgullosamente, tenemos ya 4 planteles en la zona metropolitana de Toluca. El plantel donde yo laboro es el plantel Toluca, que es el plantel fundador, el plantel originario, y es el que cuenta con mayor personal laboral. Somos 220 personas aproximadamente, entre docentes, administrativos y personal de limpieza y mantenimiento, de los cuales casi 170 imparten clase frente a grupo. Es una cantidad grande, pero aquí vale la pena recalcar que tenemos 4 niveles de estudio: preescolar, primaria, secundaria y preparatoria. Le decía yo a Victoria, aquí en México, sobre todo en el centro, al bachillerato le llamamos preparatoria. En preparatoria específicamente tenemos una población, una matrícula de 285 alumnos. Muy peculiar porque somos una de las pocas escuelas de aquí de la ciudad de Toluca que tiene 2 sistemas de bachillerato. Uno de ellos es el estatal y otro es el nacional, de la máxima casa de estudios nacional, que es la UNAM. Y pues bueno, por tratarse de una escuela de índole privada, tenemos recursos autogenerados. El gobierno nos regula parcialmente, pero somos autónomos casi totalmente. Solo nos regulan en cuanto al ámbito educativo. Y pues un servidor, llevo 5 años en el cargo de director. Yo inicié en IPEF hace ya, casi 13 años. Inicié como docente de matemáticas, después de ciencias,
Actualmente doy clases de manera intermitente, puesto que el cargo de director absorbe gran parte de mi tiempo laboral. Pero bueno, esta es mi comunidad. Bienvenidos a la distancia. Muchas gracias. Mariela, a ver si nos comentas de tu comunidad educativa en Costa Rica. Muy buenas tardes, Mariela Valverde. Un saludo cordial desde San José, Costa Rica, desde la hermosa zona de Los Santos. Y mi institución está ubicada en San Pablo de León Cortés, una comunidad totalmente rural, aproximadamente a 70 kilómetros de la capital de Costa Rica, San José. Laboro y me desempeño de directora en esta institución, que es un colegio técnico profesional público. Técnico profesional quiere decir que nuestros estudiantes tienen la posibilidad de graduarse como bachilleres, pero además se les adenda un título de técnico medio en alguna de las diferentes especialidades que oferta esta institución. Actualmente ofertamos 10 especialidades de gran demanda a nivel del mercado laboral. Tenemos una matrícula de 760 estudiantes en una sección diurna y una sección nocturna. El total de funcionarios que laboramos en esta institución es de 65 docentes y en el área administrativa y de servicio somos 20 compañeros los que trabajamos en esta institución. Pues aquí en esta institución prácticamente he pasado toda mi vida porque es el colegio de donde yo me gradué, de mi comunidad, y trabajo aquí desde el 97, donde inicié mis labores como docente de la enseñanza del inglés, y posteriormente desde el 2000 laboro en el área administrativa, primero como asistente, luego como subdirectora, y desde el 2006 estoy ejerciendo y desempeñando y colaborando como directora de esta gran institución. Por supuesto que en el ámbito profesional y personal ha sido toda una enseñanza haber evidenciado, vivido tantos años y haber visto pasar tantas generaciones en esta institución. Y pues totalmente complacida de poder compartir en esta hermosa tarde desde la distancia las experiencias que hemos tenido aquí en Costa Rica. Y muy agradecido de este espacio. Con AFS esta institución siempre ha trabajado y nos sentimos contentos de que se nos haya abierto este espacio también, y nos sentimos también pues muy acuerpados porque a la distancia, cuando se brindan estos espacios de acompañamiento, pues nos dan alientos para seguir adelante. Saludos entonces desde Costa Rica. Muchas gracias, Mariela. Y ahora le solicitamos a Fray Jorge que nos cuente un poquito sobre el Colegio San Francisco de Asís allá en David, Panamá. Bien, el Colegio Franciscano aquí en David se fundó en 1966. Hemos asumido este trabajo. Yo rompo, o quizás no estoy dentro de la estructura como los otros dos panelistas, desde un inicio en educación. Yo soy un abogado que trabaja en educación para que vean las cosas del mundo. El provincial me pidió hace más de 20 años, ¿nos puedes ayudar en educación? Y los franciscanos, como siempre somos así, de voluntarioso, he iniciado este camino en la educación, ya llevo más de 20 años. Estoy trabajando ahora mismo en el Colegio San Francisco de Asís de la ciudad de David. Son 1,139 alumnos desde preescolar a los graduandos, 66 educadores, el equipo de administración nos formamos 20 personas. Este es el ambiente donde me toca trabajar ahora. He trabajado también en Honduras, en otro colegio franciscano, aquí en la misma provincia de Chiriquí. Ha sido mi caminar, un abogado trabajando en educación, cosas increíbles, pero que Dios la permite. Y a AFS, dichosamente, la conozco desde que estaba en mi colegio, hace muchos años en secundaria, 1972. Fue el primer contacto en mi colegio, Instituto Fermín Nodó, con un intercambio. Nos llegó un joven de Inglaterra y fue una bonita experiencia. Siempre quise involucrarme personalmente como joven en AFS, pero la historia no me lo permitió, pero disfruto tener los muchachos de AFS aquí. Lástima que con la pandemia no pudimos interactuar más con ellos.
Muchas gracias. Pase bien. Gracias, Fray Jorge. Vendrán tiempos mejores donde podemos también seguir interconectados con nuestros programas de intercambio y nuestros productos educativos que tiene AFS a lo largo y ancho del planeta. Ahora sí, quisiéramos entrar un poquito ya más en materia para que la audiencia conozca un poco más de primera mano desde la gestión operativa de ustedes en sus instituciones educativas. ¿Cómo fueron esos primeros días de enfrentar el confinamiento o cuarentena o el nombre que utilizan en sus países? ¿Cuáles fueron los desafíos más grandes a los que se enfrentaron inicialmente en su comunidad educativa? Aquí le pido a Fray Jorge que inicie esta parte, por favor. Hablando del hecho que primero nos sorprendió, fue algo que para nuestra región de Chiriquí o en general en Panamá fue de sorpresa. La primera preocupación mía fue el bienestar de la salud de los jóvenes estudiantes como de los educadores. Definitivamente como colegio privado nosotros dependemos de las mensualidades o el pago del servicio que hagan los papás. Eso es un hecho. Los papás entraban en una crisis económica también porque al suspenderle las empresas sus contratos y algunos papás tenían sus AMPIMES, pequeñas empresas, y todo fue poco a poco cayendo en la inercia o no se movía nada. Había que pensar exactamente cómo echar adelante el proceso de acompañamiento de nuestros estudiantes. Primero, la salud. Recomendar siempre lo necesario de cuidar la salud. Segundo, atender lo que era el aspecto económico, principalmente de nuestros educadores, porque dependían de este espacio. Ellos trabajan en este colegio, el salario de ellos dependía directamente de la forma en que fueran pagando los papás el servicio de educación que damos, y así ir procurando que ellos tuvieran lo inmediato y lo más necesario. Segundo, el hecho de acompañar académicamente a los estudiantes. Teníamos una plataforma, pero dijéramos algo rudimentario y práctico para los hechos. Al venir todo el asunto de la pandemia, nos vimos abocados a la tarea de profundizar en otras plataformas virtuales y sobre la marcha, y hay que reconocer que no todo nos estaba saliendo bien, porque incluso este servidor de ustedes, yo creo que esta es la quinta vez que uso Zoom. En el proceso de aprendizaje uno lo lleva hasta el día que se muere. Y nunca pensé que iba a estar en un panel con ustedes trabajando en Zoom. Que todo esto ha sido algo imprevisto, pero que uno ha tenido que responder con serenidad al reto. Muchas gracias. Israel, a ver si nos comentas cómo les fue a ustedes en esos primeros días, primeras semanas de reacomodo. Sí, claro. Bueno, el factor sorpresa creo que fue general para todo el mundo, a pesar de que sabíamos que estaba ocurriendo algo en China desde inicios de enero, desde que comenzó el año, y sabíamos que lentamente pero inexorablemente se transmitía a países vecinos, países contiguos a China, pues no alcanzábamos a imaginar que se extendería tanto. Efectivamente, el factor sorpresa fue crucial en este proceso. Efectivamente, también, como lo menciona Fray Jorge, pues las cuestiones administrativas todavía siguen pegándonos actualmente, puesto que hay papás que están desempleados completamente, lamentablemente, y tenemos que buscar las alternativas, puesto que, al igual que el colegio de Fray Jorge, el nuestro depende por completo de los recursos que pagan los papás. Entonces, en este sentido, pues la sorpresa inicial fue sobre todo cómo organizarnos, a pesar de que conocíamos previamente plataformas como Zoom, como Meet en Google, etcétera, pues no era común que las utilizáramos, al menos no como parte del proceso educativo. Y sin embargo, ahora estamos habituados. Tenemos por día mínimo 3 videoconferencias, les llamamos nosotros en nuestro colegio, y eso ha sido importante no solo para el aprendizaje que menciona Fray Jorge, que efectivamente vamos a tener durante toda nuestra vida,
sino por el hecho de que estamos tratando de adaptarnos a lo que esta pandemia, estas circunstancias nos están exigiendo. El primer susto, como decimos aquí en México, fue efectivamente ese, cómo íbamos a comunicarnos con los chicos. O incluso, puesto que ya había llegado el virus aquí a México para cuando inició nuestra cuarentena, nuestra contingencia, saber o tener la incertidumbre, la no certeza de saber si teníamos a alguien contagiado en nuestra comunidad educativa y que a pesar de que nos retirábamos a cuarentena pudiera impactar, puesto que habíamos convivido todavía varios días toda la comunidad y como les refería tenemos pequeñitos desde preescolar. Entonces nuestra comunidad es muy grande, pero además está interconectada. Toluca, a pesar de ser una ciudad grande, es entre las ciudades grandes una de las más pequeñas del país. Entonces es muy común que mucha gente se conozca dentro de la ciudad y esto hace que los lazos y el contacto sigan existiendo a pesar del confinamiento. Entonces esa sigue siendo actualmente una de nuestras preocupaciones principales, el hecho de que en nuestra comunidad haya gente contagiada. Y Mariela, ¿a ustedes cómo les fue en esas primeras semanas? No se escucha. Perdón. Bueno, esto ha sido realmente interesante y el factor sorpresa, pues creo que lo vamos a compartir todos los administradores. Algo impresionante ha sido que, bueno, por lo menos en nuestro sector educativo, nosotros los administrativos siempre estamos acostumbrados a planificar nuestra labor y cuando de repente llega un acontecimiento, ¿verdad?, tan salido de lo común, de lo que nadie se esperaba, pues tuvimos que empezar la marcha. Desde el 16 de marzo y a partir del 17 de marzo fue que en Costa Rica en forma general, todos los estudiantes y los docentes tuvieron la orden de irse a sus casas, ¿verdad?, por la emergencia que se dictó a nivel nacional. Bueno, ¿y qué hicimos concretamente? En primera instancia, hay una premisa que se ha manejado desde el principio y que ha venido desde las autoridades del Ministerio de Educación, que tuviéramos contacto con nuestros estudiantes, que no dejáramos a nuestros estudiantes incomunicados con la institución, de que se entendiera que el centro educativo estaba cerrado el edificio, pero que continuábamos trabajando. Pero ¿cómo lo hacíamos, verdad? Eso era lo impresionante. Primero que todo, el Ministerio de Educación también nos ha dado algunas orientaciones que nos han servido de guía y nosotros las hemos también venido poniendo en práctica y contextualizando nuestra situación. Primero que todo, como directora, un desafío muy grande fue cómo ser líder a la distancia, cómo utilizar la mejor herramienta para comunicarse, para motivar y para seguir desempeñando esta labor de directora del centro educativo, y por ahí fue muy importante establecer los canales de comunicación dentro del personal, primero que todo, ¿verdad? ¿Cuál iba a ser nuestro canal de comunicación oficial? ¿Quién iba a ser el encargado de emitir los comunicados oficiales? ¿De dónde íbamos a recibir información oficial y demás? Otro aspecto muy importante que fue una acción desde el primer momento fue ubicar los escenarios en los que se encontraban nuestros docentes en sus casas laborando, si contaban con equipo tecnológico, con conectividad, si estaban bien, si sus familias estaban bien y si podíamos empezar a trabajar con los estudiantes. Para conectarnos con los estudiantes, en primera instancia utilizamos nuestra base de datos institucional que tenemos a través de la matrícula, de donde estaban los correos, los números de teléfono de padres, de familia y de estudiantes, y los docentes empezaron a trabajar. Creo que la herramienta que más se utilizó al principio fue el WhatsApp, ¿verdad? Grupos, empezaron a hacerse los grupos para poderse comunicar, luego los correos, luego se vino implementando la capacitación de los docentes con la herramienta oficial que ha dado el Ministerio de Educación, que es la herramienta Teams, se abrieron correos con los estudiantes y hasta el momento ha sido pues el mayor desafío, ¿verdad? Mantenernos mediando con los estudiantes, con guías de trabajo autónomo que se han definido por parte del área del Ministerio de Educación, de tal forma que los estudiantes puedan darle continuidad a los programas de estudio, pero mediante potenciando una habilidad muy importante que es aprender a aprender y el uso y el manejo de las herramientas tecnológicas en esta situación tan real que estamos viviendo y tan necesaria de que los estudiantes manejen correctamente las herramientas tecnológicas y la información.
Y en eso nos hemos mantenido contactando a nuestros estudiantes en todo momento, pero sí, sí ha sido todo un reto. Claro que sí, estoy segura que para todos, ¿verdad? Y para conectar eso último que dijiste, que creo que es importante que socialicemos en este panel también, es cuáles han sido las reacciones que han tenido no solo del estudiantado, del profesorado, del personal docente, sino del núcleo familiar. ¿Cómo es que ustedes han podido seguir generando esa interconexión con las familias, con los educandos, más allá de las plataformas y de estas guías de trabajo? ¿Cuáles han sido quizá aquí las mayores dificultades o retos o desafíos que han tenido? Israel, si pudieras compartirnos, por favor. Sí, claro. Bueno, reacciones, pues, de todos los tipos que se puedan imaginar. Tenemos desde papás que apoyan completamente el método de trabajo de nuestro colegio. Hagamos lo que hagamos, afortunadamente tenemos muchos papás que nos siguen y nos apoyan. Insisto, hagamos lo que hagamos, pero tenemos el extremo opuesto. Papás que incluso cuando hacemos cosas que nos instruyen las autoridades educativas, aquí no se llaman ministerios, se llaman secretarías. Cuando la Secretaría de Educación nos instruye algo que debemos hacer o realizar, incluso apegándonos a ello, hay papás muy reactivos que hacen observaciones, comentarios, críticas, se oponen, se dirigen a la Secretaría para checar, verificar si esto fue así, realmente instruido. Y pues tenemos el punto medio, tenemos papás que dependiendo del tipo de acción que realicemos, están actuando o respondiendo. Lamentablemente, insisto, tenemos todos los tipos imaginables de respuestas y de participaciones de parte de nuestra comunidad educativa. Alumnos que por tener una beca especial con nosotros, nuestro colegio se caracteriza por eso, por dar un apoyo a alumnos con talento deportivo, artístico o cultural. Son alumnos de escasos recursos. Ellos están becados y pueden estudiar en el colegio debido a estos apoyos. Pero ahora con la contingencia pues tuvieron que regresar a sus comunidades y son comunidades de escasos recursos, alejadas de la ciudad, con pésima señal de internet, si es que tienen dispositivos en los cuales apoyarse. Entonces, afortunadamente la mayoría de nuestros estudiantes sus padres tienen buenos ingresos y ellos tienen recursos como computadora, internet, etcétera. Pero tenemos casos muy específicos con los cuales hemos tenido que comunicarnos de algún otro modo, un WhatsApp, el correo electrónico, que tienen que ir a un negocio, a un local que acá les llamamos cibercafés, para consultar su correo electrónico esporádicamente, tal vez una vez por semana, elaborar a mano sus trabajos en vez de en una computadora. Tenemos de todo. Aquí en México tenemos una expresión, tenemos de todo para no desear. Entonces, aquí hay de todo, tenemos que trabajar, a pesar de que las estrategias se unifican para toda la población estudiantil, sí tenemos que hacer adecuaciones con alumnos con características muy particulares dependiendo de su entorno geográfico, económico, social, etc. Gracias. Fray Jorge, ¿qué nos puede comentar al respecto? Igual que Israel, tengo que decir que las reacciones fueron muy variadas. Creo que los que más rápido se adaptaron al reto de un nuevo estilo de vida fueron nuestros estudiantes, especialmente de 15 años hacia arriba. En cuanto a los papás, igual que dice Israel, tuvimos de todo tipo de reacciones. Tan lastimosamente que nosotros estábamos preparando plataformas, maneras de trabajar, métodos nuevos, y tuvimos que hacer una encuesta a través de la directiva de padres de familia para ver cuánto apoyo teníamos para sostener el teletrabajo de los educadores con algo de salario, algo económico que lo sostuviera en esta urgencia. Y tristemente de 1.139 estudiantes, solamente 389 aplicaron para tener esas clases virtuales. Definitivamente no son ni la mitad de los 1.139, no pudimos echar hacia adelante. Los educadores, una reacción que yo pensaba que como eran adultos, iban a ser más temerosos, reaccionaron muy bien, decididos. Individualmente cada uno fue buscando cómo tener una capacitación de nuevas plataformas,
nuevas maneras de cómo transmitir no solo conocimiento, sino, como dice también la profesora Mariela, llegar a los muchachos. Eso ha sido una realidad. Hemos tenido que suspender clases a partir del 15 de abril. No podíamos seguir. Informamos al Ministerio de Educación y estamos esperando entonces, en la segunda semana de julio, dijo la ministra, vamos a arrancar, a reiniciar la marcha, todos los colegios públicos y privados con las plataformas virtuales para trabajar en las casas con nuestros estudiantes. No es una opción, como le dije yo a los papás, es que ya tenemos la obligación de entrar en ese campo. Y como dijo Israel, a mí, que tenemos un colegio que no es, y que es de clase media, aquí hay gente que trabaja en un mercado, en diferentes actividades para sostener este campo en la educación de sus hijos. Tenemos que considerar también estudiantes que no tendrán acceso, buscar la manera de que ellos se incorporen, educadores que también tienen herramientas, computadoras, algo ya obsoletas, buscar también los medios para que ellos se incorporen. Yo lo siento así, no soy educador, soy abogado que ha hecho experiencia en el camino de la educación, pero siento que educación abarca a todos. No podemos dejar a nadie atrás, como dice una película, no podemos dejar a nadie atrás. Muchas gracias. Y Mariela, a ustedes, ¿cómo les ha ido en ese entorno tan grande y tan diverso que es tener un colegio diurno y un colegio nocturno? Bueno, nosotros en la sección diurna lo que hemos tratado y que nos ha funcionado muy bien es mapear el contexto de los estudiantes en lo que se encuentra. Y hay tantos contextos, tantas situaciones como estudiantes hay, y eso ha sido muy interesante. Nuestros estudiantes de la sección nocturna son estudiantes ya mayores de edad, que laboran en el día, y con ellos también, y es de la parte de especialidad, con ellos nos hemos podido ir ajustando un poco más también con lo que es el uso de la tecnología. Reacciones de padres de familia, tantas como formas de pensar hay de la gente. Hay algo muy importante que yo considero, que es que todos esperábamos que esto fuera por un poquito de tiempo, ¿verdad? No sabíamos que esto iba a ser por tanto tiempo, y entonces creo que todos los días se va fomentando y se va enriqueciendo las diferentes estrategias que va aplicando el centro educativo, ¿verdad? Y la comunicación con los padres de familia ha sido muy acertada y muy importante. Y yo creo que ese es un elemento, ¿verdad?, que nos ha servido bastante para poder ir evaluando las reacciones de los padres de familia y tratando de colaborarles. Nosotros del total 760 estudiantes, tenemos 60 estudiantes trabajando con material impreso. El resto de estudiantes, de alguna forma, el docente le está llegando por medio de alguna herramienta tecnológica, de alguna situación, de alguna herramienta virtual, y eso pues nos ha facilitado en ese trabajo, pero por supuesto que todos los días vivimos escenarios complejos, ¿verdad? Estudiantes que se quejan porque hay mucha carga de trabajo en la casa, que se les envía muchas guías, que no les da tiempo. Otras madres de familia que tal vez sienten que no es lo suficiente lo que están haciendo los estudiantes en la casa. Docentes que tal vez el material que envían es mucho, dicen por ahí, otros que les falta más, otros que se les facilita más el uso de las herramientas tecnológicas. En sí, esto es un mapa de situaciones diferentes que todos los días vamos enfrentando y de las cuales vamos aprendiendo. Gracias. No, ciertamente la diversidad también aflora en esta nueva condición. Quisiéramos ahora avanzar hacia un tema que nos parece que es importante, porque la educación no tiene que ver solamente con el desarrollo de destrezas y conocimiento como tal, sino también cómo van ustedes colaborando junto con los hogares y la comunidad en general a formar ciudadanos y ciudadanas. Y en ese sentido, quisiéramos que nos compartan a partir de este momento cuáles han sido aquellas habilidades que ustedes han visto florecer en este nuevo
entorno del confinamiento o cuarentena, como le llamen ustedes, y además también cuáles han sido o son los valores que más se han visto reflejados en esta situación. Quizá aquí nos vamos a devolver un poquito a Mariela para que le pueda dar continuidad a lo que nos venía comentando con sus estudiantes diurnos y nocturnos. Bueno, creo que un reto muy grande y un desafío que aquí tenemos que estamos implementando es pasar de una evaluación sumativa de una clase presencial a entender lo que es una evaluación formativa por habilidades, que es lo que actualmente está, digámoslo así, en el papel, pero que ahora nosotros tenemos la gran tarea de ponerlo en práctica en realidad. Entonces, hacernos entender, hacer entender al docente, al padre de familia y al estudiante que en esta realidad el contenido está a disposición de cualquiera de ellos, pero que lo más importante es la formación de sus habilidades. Creo que esto es lo que vamos a lograr con este desafío que se nos ha presentado. Por lo tanto, las habilidades de trabajo en equipo, de innovar, de resolución de problemas, esto nunca se le va a olvidar a nuestras generaciones, a esta generación que ha pasado por esto de estudiantes, esta experiencia, entender que no dependemos de una calificación, de una nota, sino de nuestro propio aprendizaje y cómo podemos utilizar todo lo que se nos ofrece, todas las herramientas tecnológicas, educarnos en estas herramientas, informarnos de la forma más adecuada, canalizar la información de la forma más adecuada, es como un aprendizaje que nunca van a olvidar nuestros estudiantes. ¿Y cuál sería pues mi sueño, verdad? Así como directora, la igualdad de condiciones de todos los estudiantes. ¿Qué más quisiera uno que en este momento todos los estudiantes tuvieran la conectividad y el recurso tecnológico para poder trabajar desde sus hogares, todos en iguales condiciones, y que ninguno se pudiera perder esta oportunidad de fortalecer todas estas habilidades que a pesar de la situación actual les está permitiendo fortalecer? Muchas gracias. Fray Jorge, ¿quién nos puede abonar en el tema de habilidades y valores? Las habilidades nacen, por mi experiencia de trabajo en educación, de aptitudes ya que tiene la misma persona. De allí uno entrena o hace que la persona descubra sus aptitudes para de allí llegar a valores y habilidades. Primero, empujar adelante una idea clara. Igual que lo he tenido que hacer yo ahora, entrenarme sobre la marcha en 20 días sobre el uso de esta herramienta del Zoom para tener una comunicación que yo digo no es la óptima porque depende mucho del ancho de la banda en muchos aspectos, pero es una primera aproximación. Que los papás vayan empujando más todavía el hecho de que tienen que potenciar en sus hijos habilidades, que descubran aptitudes, capacidades. Pero para eso el padre de familia tiene que involucrarse directamente en el acompañamiento. Y ahí, como decía hace un rato Israel, tenemos papás con deseo de colaborar y papás que dejan solo a sus hijos con las herramientas virtuales. Eso no va a funcionar. Me anima y veo educadores que van desarrollando, descubriendo en sus propias aptitudes y capacidades el manejar herramientas virtuales o internet, ya sea buscarle la aplicación práctica de un WhatsApp, personas que no han trabajado en ese campo, personas de más edad que yo tengo 64 años. Dicen en el pueblo de mi madre que ya uno que tiene más de 60 no aprende nada nuevo. Y ya usted ve que uno aprende cuando está en la disponibilidad de aprender. Entonces son estos elementos que he ido observando en educadores que, le digo, no le tienen miedo ya a las herramientas virtuales. Ese es el primer motor. Papás disponibles a hacer crecer, empujar el crecimiento de sus hijos
en un acompañamiento directo. No podemos dejar solo a los muchachos. Muchas gracias. Israel, ¿qué nos puedes compartir en esta parte? Sí, claro. Una de las principales habilidades que yo he detectado que estamos todos desarrollando, es la adaptación. La primera interrogante, una de las primeras interrogantes que surgieron para nuestra comunidad educativa fue qué horarios se iban a trabajar para las videoconferencias. Y hubo colegios de aquí de la ciudad que trabajaron horario normal. A las 7 de la mañana la clase de matemáticas, a las 7:50 geografía, etcétera. Y así sin parar hasta las 3 de la tarde, 2:30, 3:30, dependiendo del horario de cada colegio. En nuestro colegio se apostó por hacer algo diferente. Se diseñaron, como decía hace unos minutos, videoconferencias. La plataforma que utilizamos nosotros es la propia de Google, que es Meet, y nos funciona muy bien, se las recomiendo mucho. A diferencia de Zoom, que ha sido saboteada en varios lugares del mundo por los hackers, Meet no tiene esa vulnerabilidad, puesto que es de Google y Google pues no va a perder el gran prestigio que tiene como plataforma. Insisto, funciona muy bien. El ancho de banda no es determinante como en otras plataformas o redes sociales para la transmisión de este tipo de reuniones o videoconferencias. Y además el factor de conectividad, la factibilidad que tiene Google para desarrollarse, aun cuando la señal que tenga el Internet, que con el que cuenta uno en casa o en las instituciones es baja, es muy buena. Entonces eso nos ha dado gran apertura para llegar a una población mayor. Me atrevo a decir que el máximo, el 10 o 15% de la comunidad educativa a la que pertenezco no tiene una buena conectividad, pero no por el hecho del proveedor, sino por la ubicación geográfica. En la ciudad en la que yo radico, que es Toluca, es una ciudad mayormente de migrantes. Hay mucha gente nativa de aquí, sí, pero muchos somos migrantes. Yo me incluyo, yo soy de otra provincia de aquí de México, de Michoacán. Y muchos, cuando se declaró la contingencia, volvieron a sus lugares de origen. Y en muchas ocasiones esos lugares de origen están aislados. De mis aproximadamente 30 docentes con los que cuento en bachillerato, nada más una, afortunadamente es el 3%, no tiene buena conectividad en la pequeña ciudad donde vive. Pero fuera de eso, creo que la adaptación que hemos logrado ha sido muy buena. Y en segundo lugar, pues la resiliencia. Yo creo que es una habilidad que hemos acentuado o reforzado, si es que ya la teníamos muchos de nosotros, porque hemos aprendido a sobrellevar la crisis sanitaria que estamos viviendo y que desembocó en una crisis económica para muchas familias. Y en este sentido, pues los únicos que están viéndose afectados, como desde hace siglos en nuestro país, lamentablemente, pues es el sector indígena. Afortunadamente, con todo el peso que lleva esta expresión, en mi colegio no tenemos población indígena de escasos recursos, excepto los que yo les decía que están becados por sus talentos artísticos o deportivos, pero el colegio está cuidando mucho que ellos no padezcan la situación que están padeciendo en otros lugares del país, como es Chiapas, que todos sabemos que tiene una población indígena muy grande y que allá me atrevo a decir que hasta más del 70% de los estudiantes no están gozando de los beneficios que proveen este tipo de herramientas. Entonces, en este sentido, pues también una de las habilidades que estamos teniendo es la tecnificación, porque tanto los docentes jóvenes lo están haciendo, como los de mediana edad, como los adultos ya mayores, todos estamos teniendo que aprender a tecnificarnos en mayor o menor medida de acuerdo a lo que las circunstancias nos exijan. Tremendas realidades y muy diversas, ¿no? En nuestros países. Pero en medio de todo esto también es válido soñar. Y la esperanza no se debe perder, a pesar de todas las historias que ustedes nos han venido narrando en este panel. Quisiéramos también que nos compartieran esa ilusión, ese gran sueño, esos anhelos que ustedes, en medio de estar lidiando en un contexto de gestión operativa inédita, ¿cuál es el escenario ideal que ustedes miran? ¿Cómo es que la educación va a evolucionar en términos de generarnos más y mejores ciudadanos? Mariela.
Bueno, primero que todo, considero que sería sumamente importante que cuando regresemos, cuando el ambiente nos lo permita y demás, no echemos para atrás con todo lo que hemos aprendido, ¿verdad? Entonces, que podamos habilitar y tener todos los recursos en nuestras instituciones para continuar con esta virtualidad, porque creo que es una oportunidad que los estudiantes deben de tener en nuestros centros educativos para poder posteriormente adaptarse a las nuevas realidades y a las nuevas normalidades a las que ellos se van a enfrentar. Entonces, pues ese sueño o esa realidad a futuro que yo quisiera tener precisamente es poderle dar todos esos recursos a nuestros estudiantes aquí en esta institución y que les sirva para el futuro próximo que ellos van a tener. Muchas gracias. Fray Jorge. Cuando hablamos de soñar, dice un refrán que soñar no cuesta nada. Pero yo hablo de que no tanto soñamos. Yo creo más bien en una palabra que utilizó usted, que se llama esperanza. Pero la esperanza necesita raíces. Y nosotros como educadores, como directores, acompañantes, personales de estudiantes, educadores y padres de familia, tenemos que echar adelante la esperanza en base a veces en datos que no nos constan. Ejemplo, hay una realidad clara. Antes de pandemia, y dicen algunos después de pandemia, ¿qué voy a encontrar cuando empecemos las clases? Usted me pregunta, Victoria, yo no sé. Puedo fabricar muchas hipótesis. Puedo buscar muchos análisis científicos de sociólogos, usted es socióloga, todos fabrican el futuro ideal o el futuro que podemos prevenir. Pero mis datos yo los tengo que ir tomando exactamente de la realidad cuando yo me encuentre personalmente en estos pasillos que ahora mismo están desolados y silenciosos, en estos pasillos, en estas aulas, el encuentro directo y personal con educadores, con los estudiantes, con padres de familia. En ese momento yo pudiera decirle, bueno, yo soñé en que íbamos a construir fraternidad. Hay signos que me hablan de un cambio de actitud de los muchachos hacia eso. Yo soñé, dijéramos ahora mismo, que voy a encontrar educadores que después de salir de una crisis económica, familiar, social, que ha afectado toda la integridad de la persona, voy a encontrar educadores deseosos más que de enseñar, compartir. Yo marco mucho ese término, compartir. Si usted comparte, está distinguiendo que no es un objeto el estudiante, es una persona que interactúa con nosotros. Por eso le digo, Victoria, a Israel y a Mariela, yo no sé qué voy a encontrar cuando empecemos las clases. Si son las mismas personas con sus características o nuevas. Ahí yo pudiera decirle entonces, confirmo que las esperanzas van en camino de realización o tengo que procurar nuevos métodos como los frailes acompañamos a este colegio para provocar aquello que sabemos necesita nuestra realidad latinoamericana hoy. Muchas gracias. Israel. Claro, gracias. Pues en mi sueño encuentro en el futuro que regresemos a las aulas familias unidas, familias que hayan aprendido a convivir en este tiempo de encierro en casa, porque pues, les comparto un poco de la realidad de mi comunidad educativa. Al ser una institución de recursos privados, la unión familiar no es un factor común, lamentablemente, para gran parte de nuestros alumnos. Y la escuela era el refugio de estos chicos. La escuela era el sitio donde ellos se sentían seguros. Y ahorita estar con sus familias donde ellos tienen crisis familiares, crisis de relaciones cercanas, para ellos es, si me permiten el término, pues un infierno, lamentablemente. Entonces, yo veo, como dice Fray Jorge, pues con mucha esperanza, espero encontrar en este sueño mío, a nuestro regreso, familias unidas que hayan aprendido a convivir, a amarse, a relacionarse,
a crecer juntos, a salir juntos de esta crisis, porque es bien cierto y nos lo han recalcado continuamente todas nuestras autoridades, tanto regionales, nacionales, mundiales, esto llegó para quedarse. Nos guste o no, vamos a tener que vivir con esta nueva realidad y hay muchas familias que si no lo aprendieron ahora, lo van a tener que aprender tarde o temprano. Esa es una. Y la otra, pues, en mi sueño ahí veo el reconocimiento a la labor docente que tienen países de primer mundo, que lamentablemente puedo asegurar en Iberoamérica no existe. O si existe en alguno de esos países, díganmelo por favor, porque en México es muy difícil que se reconozca la labor docente y hasta ahora que las familias están constatando lo que representa el proceso de enseñanza y aprendizaje en carne propia, los padres de familia con sus hijos, hasta ahora se están dando cuenta lo que hace el docente, lo que hacemos, porque yo también he sido docente, durante todo el día, 8 horas en la escuela, las maravillas que hacemos con falta de recursos, con falta de tecnología, con falta de tiempo y de estímulos económicos, las maravillas que hacemos para formar a sus hijos y sacar al país adelante a través de ellos, de los chicos que educamos. Entonces, en mis sueños son esos dos factores, familias unidas, esos dos actores más bien, familias unidas y docentes cuya labor sea reconocida y redituada o pagada como se merece. Muchas gracias. Miren, esto cada vez se pone más emocionante, pero ustedes saben que por razones de tiempo el panel también tiene sus limitaciones en el tiempo. Imagínense que tenemos 14 preguntas hechas por la audiencia, ¿verdad? Solo me voy a tomar estos minutitos para señalar algunas porque efectivamente no vamos a poder abarcar algunas. Pero hay una de un tema que finalmente, digamos, Israel lo dijo más abiertamente con el tema de Familias Unidas, es sobre qué se está haciendo en materia de salud emocional de esa comunidad educativa que se llaman docentes, administrativos, estudiantes, familia, y yo diría que hasta la comunidad en general se ve afectada, ¿verdad? Si alguno de ustedes tuviera una experiencia concreta que nos pudiera hablar sobre cómo se está tratando el tema de la salud emocional. Claro, si me permites, Victoria, en mi colegio tenemos un área de psicólogos que se llama Formación Humana. Es un departamento que está dividido en dos vertientes. Una se dedica al trabajo en aulas con los alumnos y otra al trabajo meramente emocional y de seguimiento psicológico. Estos departamentos o este departamento único dividido en dos áreas está monitoreando activamente ahora durante la contingencia a los alumnos que yo les compartía, cuyo lugar seguro era la escuela. Entonces se mantienen en comunicación constante con ellos a través de las videoconferencias. Ellos fueron asignados en un horario también para videoconferencias con los alumnos, que es, como les decía, el nombre que le damos a las clases en línea. Y en esas videoconferencias, con el estilo muy peculiar que tienen ellos los psicólogos, con toda mi admiración y respeto, detectan si todavía existen anomalías en casa en estos chicos, las trabajan, si no, puesto que no está permitido ventilarlas ahí en público en la sesión frente a todos los demás compañeros, después se comunican por WhatsApp, vía telefónica, por correo con estos chicos y les están dando seguimiento para tratar de contener al máximo las situaciones o las emociones que puedan surgir adversas para el desempeño, en primer lugar, emocional del chico y tarde o temprano académico. Muchas gracias. Mariela, si pudieras contarnos brevemente sobre cómo están trabajando ustedes el tema de la evaluación de aprendizajes en este nuevo contexto. Bueno, en este nuevo contexto lo que se está trabajando es una evaluación por habilidades, que básicamente les mencionaba, el Ministerio de Educación nos está solicitando que a través de guías de trabajo autónomo potenciemos en los estudiantes la habilidad de aprender a aprender y el uso de las herramientas tecnológicas y el manejo de la información. En ese contexto estamos trabajando una evaluación formativa, una evaluación de desempeño, de aprendizajes, y ahora en este primer lapso o este primer periodo de educación a distancia que hemos tenido, se le va a entregar al padre de familia un informe cualitativo del desempeño de los estudiantes a distancia que se ha logrado hasta el momento, ¿verdad? Eso sí, un desempeño
individualizado con cada una de las potencialidades de los estudiantes, lo que cada uno ha podido hacer desde su contexto, ¿verdad? Desde su propia realidad, pero de esta forma es como se va a trabajar, entregando un informe cualitativo de desempeño de estas habilidades. Gracias. Y Fray Jorge, ¿cómo han atendido ustedes el tema de la carga académica? Bueno, ahora mismo, como decía en el inicio, no estamos trabajando todavía plataforma. Y tenemos la próxima semana todo un proceso de 3 semanas a 4 para ir trabajando, el conocer plataformas virtuales, cómo planificar, dosificar, cómo también hacer el proceso de verificar todo el aprendizaje de nuestros estudiantes. Tenemos mucho trabajo por delante porque nosotros suspendimos desde el 15 de abril a raíz de una solicitud del Ministerio de Educación. Ahora estamos en todo un proceso de renovación total en el uso de herramientas virtuales y también nos queda el reto de cómo dosificar la programación. Definitivamente se va a tener que retomar solo lo más urgente y necesario. Sí, es correcto. Bueno, vean, sinceramente, como dije anteriormente, esto da para más. Hay muchas más inquietudes por parte de la audiencia. Agradecerle a toda la audiencia que ha estado atentamente, inclusive desde muchos minutos antes de que iniciáramos. Ya estamos por cerrar el panel. No quisiera cerrarlo sin antes, sinceramente, agradecerles de parte de las organizaciones que conforman el conglomerado de ALEI, que es la Alianza Latinoamericana de Educación Intercultural, que es al que estamos asociadas muchos de los países socios de América Latina. Agradecerles profundamente, primero, la gran labor que ustedes realizan en la coordinación de la gestión educativa en sus espacios concretos. A la audiencia, porque hemos visto que una gran mayoría de nuestra audiencia son docentes que están deseosos y ansiosos también de conocer y de reconocer la labor tan importante que se realiza en materia de no solo de educación, sino de cómo formar más y mejores ciudadanos. Y Victoria, ¿sí? Disculpe que le interrumpa. Hay una pregunta muy interesante que hicieron brevemente, porque no es mucho lo que nos queda, de cuál es la plataforma adecuada. No existe una plataforma que consuma todo el conocimiento humano. Y además, de mi experiencia en esta pandemia, no hay ninguna plataforma que reemplace el contacto directo y personal con los estudiantes, educadores y padres de familia. Eso depende del educador. Bueno, sí, pero efectivamente, al estar en el confinamiento, pues obviamente que hay herramientas, unas más atinadas que otras, y para todo eso también pues se requiere el acceso de toda la instrumentalización que, como bien lo decía Israel, en estas desigualdades socioeconómicas en las que están nuestros contextos de muchos de los países de América Latina, pues esto aún se torna mucho más difícil. Quisiera, además de agradecerles, concluir con algo que me llegó al alma cuando Mariela dijo, esto no va a ser olvidado por nuestros educandos. Esta es una experiencia que en sí misma ya es formadora, ya es retadora y ya nos ha colocado a todos y todas, no solo en la comunidad educativa, sino en nuestros hogares, en nuestros trabajos, en todo el conglomerado de las relaciones que tenemos de manera cotidiana, nos ha enfrentado